Shalom, bendiciones, Yahweh te bendiga. Estamos conectados ya de México, Sonora, Hermosillo. Shabbat Shalom, día de reposo para muchos hermanos que guardan el día de reposo. Damos gracias al Padre por este tiempo. Vamos a tener hoy un mensaje, una palabra de parte de Yahweh. Como siempre, una ministración que Él siempre está hablando a su pueblo. Y espero que este mensaje pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche. Así que bienvenidos a todos, Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias al Padre por permitir estar en tierra mexicana, trayendo la verdad y la restauración de Yahweh a estas tierras. Así que damos gracias y vamos a comenzar haciendo una oración, una tefilá al Padre, para que Él nos ministre a través de su palabra, a través de este mensaje, y podamos entender lo que hoy Él quiere hablarnos. Gracias, Yahweh. Te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra, tus instrucciones, tu Torá. Que este mensaje pueda ser de bendición para mis hermanos. Que este mensaje que tú me has dado para tu pueblo pueda ministrar, pueda exhortar, pueda bendecir y traer luz a cada uno de ellos. En el nombre de Yahshua yo te doy gracias, Padre. Amén. Bien, vamos a ver entonces el mensaje de hoy. Vamos a hablar acerca de un versículo muy conocido que muchos de nosotros podemos llegar a conocer en el libro de Corintios, cuando Pablo habla que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este versículo es un versículo muy conocido que nosotros conocemos y que necesitamos entender el contexto, necesitamos comprender lo que realmente está queriendo decir Pablo. Por eso el título de este mensaje es La letra mata. Y muchas veces me he encontrado con muchos hermanos hablando sobre este tema, y muchos de los hermanos que han ido a congregaciones, en iglesias o diferentes ministerios, le han enseñado que cuando están tocando este versículo, cuando están citando este versículo, están diciendo que cuando dice la letra mata, se refiere que el conocimiento o el saber mata el espíritu. Por eso dice la escritura ahí en Corintios, Pablo dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, el conocer o el saber mata la vida espiritual. Solamente el espíritu, el ruaj, vivifica. Y es un versículo que lamentablemente muchos pastores, ministros han enseñado mal este versículo. ¿Por qué? Porque no está hablando Pablo del conocimiento o del saber que apaga el espíritu. Y muchas personas han creído que solamente teniendo el espíritu de Yahweh, solamente teniendo el Ruach de Yahweh, ya es suficiente y no hace falta estudiar o capacitarnos en las escrituras. No hace falta escudriñar las escrituras, no hace falta estudiar las escrituras en diferentes idiomas, específicamente en el hebreo. Porque también muchos de los que creen en esta doctrina o en esta enseñanza también te citan el versículo que habla Jeremías cuando dice Yahweh se revelará, se mostrará de tal manera en el nuevo pacto y derramará su espíritu y todos conocerán a Yahweh y nadie más enseñará a otro. Entonces también ese es otro versículo que interpreta mal las escrituras. Lo que Yahweh estaba hablando es que a través de la sangre de su Hijo, a través del nuevo pacto, ya los mismos, los mandamientos estarían escritos en la mente y en el corazón de cada persona por medio del Espíritu de Yahweh. Y cuando dice, no, nadie enseñará al otro para preguntar si conocen a Yahweh, lo que él está realmente diciendo ahí, la escritura, es de tener una relación con Yahweh. No está hablando tampoco de conocimiento. Entonces necesitamos entender este versículo tan conocido cuando Pablo dice la letra mata, mas el espíritu vivifica. Muchos hermanos entienden mal este versículo y siempre tenemos que ver el contexto del versículo
y el contexto de las palabras en el hebreo. Siempre. También ver el griego. ¿Por qué? Porque muchas veces en el griego hay diferencia con lo que es el castellano o en el español. Entonces es importante entender esta afirmación que Pablo está hablando. Muchos hermanos no comprenden las escrituras, muchos hermanos no escudriñan las escrituras y terminan repitiendo lo que le enseñan, terminan repitiendo lo que otros siervos, pastores o ministros enseñan, pero no escudriñan. ¿Qué quiso decir realmente Pablo cuando dijo la letra mata, mas el espíritu vivifica? Ahí en 2 Corintios capítulo 3 vamos a ver que Pablo está hablando a la congregación de Corinto. Y Pablo está hablando en el contexto de la escritura, ministros de un nuevo pacto. ¿Quién es alguien que ministra? Alguien que administra, alguien que ordena, alguien que reparte, alguien que tiene una función determinada para un grupo de personas. Ese es un ministro. Cuando vamos al área del gobierno de un país, está el ministro de salud, el ministro de economía, el ministro de relaciones sociales o el ministro de tal área. Y un ministro de Yahweh o alguien que está siendo pastor o predicador o maestro, alguien que ejerce un ministerio como este ministerio, la cena antigua, es alguien que administra, que ordena, que reparte. Entonces Pablo está diciendo, nosotros por medio del sacrificio de Yahshua, por medio del nuevo pacto, dice, somos ministros de las buenas nuevas, de la Besorá, del mensaje de salvación. Y dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, ustedes, dice Pablo, son cartas leídas, conocidas y leídas por todos los hombres. Lo primero que Pablo está diciendo es que ustedes son cartas leídas. ¿Y qué es una carta? Una carta es aquella hoja que está escrita y que tiene información. Y Pablo está diciendo, ustedes son cartas leídas. ¿Por qué? Porque sus cartas están escritas, sus vidas están escritas y están en sí expuestas hacia los hombres, hacia los demás. En otras palabras, Pablo está diciendo, al que ser ustedes cartas leídas, sus vidas tienen que ser transparentes, tienen que ser íntegras, tienen que ser tal cual son delante de los demás. No pueden ocultar nada. Por eso tienen que la gente, los hombres, tienen que verlos y tienen que ver lo que es su vida realmente, tanto en el ministerio, como en el trabajo, como en los estudios, como en la calle, donde sea. Por eso dice Pablo, ustedes son como cartas leídas. Tienen que saber que son ministros del nuevo pacto que Yahshua nos dejó. Tienen que tener testimonios transparentes tal cual son, conocidos y leídos hacia los demás. Y luego dice el versículo 3, porque son cartas para el Mashiach, son cartas para el Mesías, para el Salvador, para Yahshua. ¿Y qué significa ser cartas para Yahshua? Ser discípulos de Él. Ser discípulos de Él. Ser discípulos a seguir. Ejemplo a seguir para ser como Él. Y luego dice, porque son cartas leídas para que los hombres lo vean, son cartas como el Mashiach, ejemplo a seguir como el Mesías, escrita no con tinta. ¿De qué manera podemos ser cartas leídas? Ser de testimonio, escrita por tinta humana. Podemos ser de testimonio por nuestros méritos, por nuestras obras. Podemos ser de testimonio o ser luz o ser sal por nosotros mismos. No, por eso no está escrita con tinta humana, tinta de hombre, sino con el Espíritu de Yahweh.
¿De qué manera nosotros podemos ser de testimonio? ¿De qué manera nosotros podemos ser luz, podemos ser sal? A través del Espíritu de Yahweh. Por eso dice claramente, no somos escritos nuestras vidas, nuestras cartas, por tinta humana. No se trata de ser buenas obras, no se trata de portarnos bien para hacer cartas leídas aprobadas para Yahweh y aprobadas para el Mesías, sino a través del Espíritu de Yahweh. Y sigue diciendo Pablo, no en tablas de piedra, ya no, porque ese es el antiguo pacto, sino en tablas de carne del corazón. Y Jeremías dice que Yahweh haría un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, con la casa de Efraín, no un pacto como hice con los padres que invalidaron mi pacto, sino haré un nuevo pacto con mi pueblo y escribiré mis mandamientos en su mente y en su corazón, y ellos todos me conocerán. Por eso dice, no tablas de piedra, sino a través del Espíritu de Santidad de Yahweh escribiría sus mandamientos en nuestro interior y seríamos cartas leídas por el nuevo pacto a través del sacrificio del Mesías, ser de testimonio, de luz y ser sal. Por eso sigue diciendo ahí claramente, sino en tablas de carne del corazón. Por eso, ¿qué hace Yahweh? Por medio del sacrificio de Yahshua envía su Ruach y nosotros volvemos a nacer. Ya el pacto no está hecho en piedra, sino está hecho en la sangre del Mesías a través de su Espíritu. Ya somos circuncidados en el corazón para ser transformados por medio de los mandamientos y por medio del Espíritu de Yahweh. Por eso Jeremías habla claramente que ya sus mandamientos los pondrá en el corazón del hombre, en su mente, y no en tablas de piedra. Por eso sigue diciendo Pablo, versículo 6. Vamos viendo el contexto de 2 Corintios capítulo 3. Veamos el contexto de Pablo. Pablo dice, ustedes son ministros del nuevo pacto, del mensaje de salvación. Ustedes son cartas leídas, no por obras humanas, sino a través del Espíritu de Yahweh. Ustedes tienen los mandamientos del Padre en su mente y en su corazón, y ya no en tablas de piedra. Y luego dice el versículo 6, nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de un antiguo. Y que sea antiguo no significa que no esté válido. Hay que ver qué cosas son válidas y qué cosas no hoy en día. Qué mandamientos sí y qué mandamientos no. Y luego dice Pablo, nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de letra. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Por obras? No de letra, sino del Espíritu de Yahweh. ¿Por qué? Dice Pablo, y ahí viene el eje del versículo. No de letra, sino del Espíritu de Yahweh, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida y vivifica. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué significa no por letra, porque la letra mata? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que no es por obras, no es por guardar mandamientos que nosotros podemos dar testimonio, podemos ser salvos, podemos ser luz. No es por letra, no es por guardar todos los mandamientos. Por eso tenemos que entender algo. Yahweh fue claro cuando él hizo los dos pactos. El antiguo y el nuevo se unen. Los dos no están quebrados, los dos no están divididos, los dos se unen. No existiría el nuevo pacto sin el antiguo. Y si no hubiese el antiguo, no podría estar el nuevo. Y así sucesivamente. Pablo claramente dijo, la Torá, lo dice claramente en el libro de Romanos, la Torá, la ley, si no existiría el pecado, porque no sabríamos lo que está bien y lo que está mal. La Torá, los mandamientos, vinieron para conocer el pecado, para saber lo que estaba delante
de Yahweh bien y delante de Yahweh mal. Por eso nadie podía guardar mandamientos. Por eso Yahweh ya tenía planeado un nuevo pacto que a través de la sangre de su Hijo pudiéramos cumplir sus mandamientos a través del Espíritu de Yahweh. Porque Yahshua lo hizo y nos dejó el ejemplo y guardó toda la Torá. Y él claramente dijo en Mateo: yo no he venido a abolir los mandamientos de mi Padre, sino a cumplirlos. ¿Y de qué manera los cumplió? A través del Espíritu de Yahweh. Por eso Pablo dice: cuidado, somos ministros del nuevo pacto. Estamos para llevar el Evangelio, las buenas nuevas. Cuidado, hermanos de Corinto. El testimonio no es por conocimiento, por guardar mandamientos, por tener en sí la Torá clara, sino que nosotros somos carta leída, somos testimonio, somos luz y sal por medio del Espíritu de Yahweh, porque la letra mata. ¿Qué es lo que mata? El testimonio, el ejemplo. Y muchas veces, esto sucedió muchas veces en muchas personas que iban o van a la iglesia, que obligan a otros a conocer a Yahweh o a conocer el Evangelio o el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque la letra mata. El saber, el hablar, el hacer obras mata el espíritu. ¿Y qué es matar el espíritu? ¿Que matan el espíritu de Yahweh? No, que no dejan que el espíritu de Yahweh obre. Porque el que da testimonio y el que convierte los corazones y el que hace que las vidas sean transformadas es el Espíritu de Yahweh. Pero es a través del nuevo pacto que el Mesías nos ha dejado. Por eso Pablo claramente dice: no es con letra, no es por obra, no es para mandamientos. No le podemos imponer la Torá, no le podemos imponer la palabra a las personas, porque así no obra Yahweh. Porque vamos a terminar matando la obra que Yahweh quiere hacer y no dejamos que el Espíritu de Yahweh haga su obra. Por eso dice Pablo: porque la letra mata, mas el Espíritu da vida y vivifica. ¿Qué significa vivificar? Dar vida, dar esperanza, dar salvación, dar luz a alguien que está en oscuridad, a alguien que no tiene conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que también Pablo nos está diciendo? No de letra, sí del Espíritu. La letra es cuando nosotros queremos hacer la obra a nuestra manera, o según nuestro conocimiento, o según lo que sabemos, y no dejamos que el Espíritu de Yahweh obre. Nosotros mismos no podemos ser cartas leídas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar buen testimonio. No podemos ser luz ni sal. Eso es algo que Yahweh lo hace a través de su Espíritu. Por eso sigue diciendo Pablo, versículo 7. Y si el misterio de muerte grabado con letras de piedra fue con poder, tanto que no podían ver el rostro de Moisés por causa de la presencia de Yahweh en su rostro, cuánto más el misterio o el ministerio del Espíritu de Yahweh. Cuando Pablo está hablando ahí, claramente está dando un ejemplo y está diciendo: si el misterio de muerte grabado con letras de piedra, ¿por qué misterio? Porque fueron los mandamientos dados por Yahweh a su pueblo. Tanto que no podían ver el rostro de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés recibió la presencia de Yahweh al estar en intimidad con él y su rostro resplandecía. Y luego dice: por causa de la presencia de Yahweh, cuánto más el ministerio del Espíritu de Yahweh. Si la misma Shekinah o la misma presencia de Yahweh inundó la persona de Moisés, su rostro, ¿cuánto más el mismo Espíritu de Yahweh en nosotros? Entonces Pablo está dando un ejemplo. Está dando un ejemplo claramente de lo que es
el antiguo pacto, el nuevo, lo que son los mandamientos en piedra y lo que son los mandamientos en la mente y en el corazón, y lo que es en sí las obras del antiguo pacto más la obediencia en el nuevo pacto por medio del sacrificio de Yahshua. Por eso Pablo sigue diciendo, Moisés se ponía un velo sobre su rostro, muchos cuando leían el antiguo pacto quedaban en el mismo velo, sin entendimiento, pero por causa del Mesías hoy es quitado. ¿Qué significa esto? Que Moisés y el pueblo tenían el conocimiento que Yahweh le había dado a través de la Torá, pero era un conocimiento, era una letra incompleta porque era imposible guardar esos mandamientos. Por medio de Yahshua vino el nuevo pacto y claramente a través de la fe y de la obediencia, ahí es donde nosotros podemos cumplir. Porque el Espíritu de Yahweh es aquel que nos enseña, es aquel que nos guía, es aquel que nos deja claramente el camino a seguir que el Mesías nos dejó. Por eso hoy tenemos que entender que no se trata de letra, sino del Espíritu de Yahweh. Y eso no significa que nosotros no estudiemos, no escudriñemos las Escrituras. Claramente dice Yahweh, mi pueblo se ha perdido, mi pueblo se ha confundido, mi pueblo ha sido engañado por falta de conocimiento. Y la palabra conocimiento en el hebreo es intimidad, relación con Yahweh. Es entender realmente las Escrituras y entender realmente lo que quiere decir la Biblia. Y sigue diciendo Pablo, cuando conozcan a Yahshua, ese velo será quitado, porque donde está el Espíritu de Yahweh, ahí hay libertad. ¿Quién es aquel que camina bajo un velo de religiosidad? Aquel que va viviendo su vida a través de la letra, a través de las obras, a través de guardar mandamientos, y no tienen una libertad en el Espíritu de Yahweh. Por eso muchos de ellos eran los fariseos en el tiempo de Mesías. ¿Por qué? Porque ellos creían que guardando la Torá, guardando mandamientos, eran salvos, ellos eran únicos, ellos tenían el favor de Yahweh y todos los demás estaban perdidos. Y Pablo dice, hermanos, cuidado, ustedes que son de la congregación de Corinto, tengan cuidado, no se confundan, porque la letra mata, no se queden con las obras. Si ustedes tienen que dar testimonio, tienen que ser cartas leídas, no pueden quedarse con el conocimiento de los mandamientos o las obras de obedecer, sino que es ahora a través del Espíritu de Yahweh que Él nos da vida y que a través del Espíritu de Yahweh obedecemos y creemos en el Mesías. Por eso sigue diciendo Pablo, nosotros mirando con cara descubierta a Yahweh somos transformados a la misma imagen de su Hijo. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, el pueblo veía a Moisés con el resplandor de la presencia de Yahweh y se asustaban y no comprendían porque ellos estaban velados, no tenían el conocimiento de quién era realmente Yahweh, pero ahora a través del nuevo pacto podemos entrar libre acceso al trono de la gracia de nuestro Padre Yahweh y podemos invocar a nuestro Padre en el nombre de Yahshua y Él nos va a oír. A través de su Espíritu hay libertad, a través de su Espíritu podemos sentirlo y podemos estar en su presencia, así como Moisés lo hizo y aún más, porque ya no hay velo. Por eso el velo se rasgó, el velo se partió. De arriba a abajo, la orden vino del cielo, vino de Yahweh, diciendo claramente, ya no hay lugar santo ni lugar santísimo. Por medio de la sangre de mi Hijo fue suficiente sacrificio para que todo aquel que me invoque en el nombre de mi Hijo será salvo. Por eso Pablo sigue diciendo, capítulo 4, mas el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de muchos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio por medio del poder en el Mesías. ¿Cuál es la luz del Evangelio? Yahshua. ¿Cuál es el poder del Mesías? El Espíritu de Yahweh. Ser cartas leídas
no por obras ni conocimiento, y no estoy diciendo que no hay que estudiar y escudriñar, porque hay que hacerlo, sino a través del Espíritu de Yahweh. Nosotros podemos estudiar la Torá, podemos estudiar la Biblia en el hebreo, en el griego, en el español, podemos estudiarlo en todos los idiomas, podemos meternos en seminarios, podemos meternos en escuelas hebraicas, hebreas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos el Espíritu de Yahweh, nunca podremos entender realmente las Escrituras. Porque la luz, el discernimiento, la sabiduría y conocimiento que necesitamos entender las Escrituras, solo el Espíritu de Yahweh nos puede dar. Por eso claramente dice, porque muchos están cegados ¿a qué? A la verdad, a la luz de nuestro Padre, que es Yahweh. Yahweh mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién es la luz? Yahshua es la luz del mundo. Es Él que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento por medio de su Hijo, los conozcamos a Él. Cuando Pablo está diciendo, la letra mata, no se queden con antiguo pacto, sino que el Espíritu da vida, porque el nuevo pacto hizo que la Shekinah, la presencia que habitaba en el arca, en el lugar santísimo, hoy pueda habitar en nosotros por medio del sacrificio de Yahshua. ¿Para qué? Para hacer cartas leídas, para dar testimonio, para hacer luz. Ahora, ¿hay que tener conocimiento? Sí, pero no nos quedemos con el conocimiento. No nos quedemos con la letra. Llenemos del Espíritu de Yahweh, porque si tenemos el discernimiento correcto a través del Espíritu y tenemos la verdad de Yahweh, ahí estaremos completos y caminaremos en la verdad. Por eso Pablo, en otras palabras, estaba diciendo, la letra mata, mas el Espíritu da vida. No nos quedemos con un solo pacto, debemos tener los dos pactos. Hay muchos que están en el Espíritu, pero no se quedan en la letra. Hay otros que están en la letra y no se quedan en el Espíritu. Unos toman el nuevo y dejan el viejo o el antiguo. Algunos toman el antiguo y dejan el nuevo. Los dos están unidos. Si tenemos conocimiento, tenemos letra y tenemos verdad, Torá, y tenemos al Espíritu, ahí realmente seremos esas vírgenes prudentes que habla el libro de Mateo. Porque Mateo 10 habla de las 10 vírgenes. Tenían lámpara y aceite, pero había algunas que les escaseaba el aceite. La lámpara representa la Torá, el aceite representa el Ruach de Yahweh, el Espíritu de Yahweh. Entonces, para que seamos realmente instrumentos de luz, de bendición, de sal, y para que la lámpara alumbre en medio de tinieblas, tiene que haber lámpara y aceite. Sin lámpara y aceite, sin verdad de Yahweh, sin Torá, sin palabra y sin el Espíritu de Yahweh, no podremos ser luz. Y dice claramente, porque la letra, dice Pablo, era de piedra, refiriéndose a la Torá, a la ley, a las instrucciones. Humanamente no se podía guardar. Y cuando habla de que la ley mata o la letra mata, se refiere a que no tiene vida espiritual, solamente conocimiento. Pero el Espíritu de Yahweh sí viene a traer vida. Y a través del Espíritu de Yahweh podemos guardar, obedecer o tener fe en Yahweh y en su Hijo. Por eso dice Pablo en Romanos 3:20, porque la Torá fue escrita en piedra, por medio de la ley conocimos el pecado. Pero ¿qué dice Juan? Capítulo 15, versículo 26. Solo por medio del Espíritu de Yahweh podemos recibir el testimonio, que es lo que Pablo decía al principio, ser cartas leídas. Podemos recibir el testimonio del sacrificio de Yahshua como hijos de Yahweh. ¿Para qué? Para que el que ame al Mesías guarde sus mandamientos. ¿Entienden la diferencia?
Cuando Pablo decía, la letra mata, mas el espíritu da vida. No se queden con el conocimiento, no se queden con la letra, con las obras, con guardar mandamientos, porque están incompletos. Y yo siempre digo en mis mensajes, cuando hablo de la ley y de la gracia, cuando hablo de la Torá y la Gesed, cuando hablo de los dos pactos, que los judíos que rechazan al Mesías están incompletos, y los cristianos que rechazan la Torá o el antiguo pacto también están incompletos. El que guarda un pacto nada más está incompleto. Para entender la verdad de Yahweh debemos conocer, entender y guardar los dos pactos. Porque el pacto antiguo, si bien la mayoría ya no se cumple por el sacrificio de Yahshua, pero hay muchas cosas que todavía siguen vigentes. Si hay un mandamiento tan importante como no matar, a pesar del sacrificio de Yahshua, yo no puedo matar a nadie. Y cuando dice matar, no está refiriéndose a matar a un animal para comer, para alimentarse, sino derramar sangre inocente, porque ese es el contexto de no matar. Entonces tenemos que entender que en el antiguo pacto hay mandamientos que todavía siguen vigentes y entender qué diferencia hay en qué conocimiento debemos de tener del antiguo pacto y qué cumplir y qué no, y en el nuevo también. Porque muchos dicen, estamos en el nuevo pacto, estamos en la gracia, yo peco, me arrepiento y Yahweh me perdona. Entonces yo hago lo que quiero, total me arrepiento y Yahweh me perdona. Esa no es la gracia. No, estamos en la gracia. La palabra gracia en el hebreo es gesed, que significa favor inmerecido. ¿Saben qué es la gracia realmente? No es que yo peco, total, mi padre me perdona. Esa no es la gracia. La gracia es que, siendo nosotros pecadores, y merecernos aún no estar con Yahweh, no ser salvos por medio del pecado, la sangre de su Hijo fue suficiente una vez y para siempre para perdonarnos de todos nuestros pecados. Por un regalo que el Padre nos dio por medio de su Hijo, no merecíamos recibir perdón. No merecíamos ser parte del pueblo. No merecíamos la salvación. No merecíamos la vida eterna. Pero aún así nos dio. Por eso, ¿qué es antiguo pacto y qué es nuevo? Antiguo pacto es saber que como seres humanos somos pecadores. Desobedecemos. Consciente e inconscientemente, pero sabiendo la Torá, sabiendo los mandamientos y conscientemente. El antiguo pacto nos enseña que necesitamos el perdón de nuestro Creador. Y el nuevo pacto nos enseña que por amor de Yahweh hacia nosotros, hacia la humanidad, dio su Hijo para perdonarnos de esos pecados que por obras es imposible cumplir. Por eso dice Juan 3:16, amó tanto Yahweh, ¿a quién? Al ser humano, específicamente a su pueblo, que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad, para ser redimido el pueblo de Yahweh y para todo aquel que crea que son las demás naciones. Entonces, para terminar el mensaje, cuando Pablo está diciendo, la letra mata, pero el espíritu vivifica, no nos quedemos con el antiguo pacto, sino el nuevo. No nos quedemos con las obras, si me porto bien, si guardo este mandamiento, si guardo el otro mandamiento. Porque para hacer cartas de leídas, para ser ministros del nuevo pacto, necesitamos entender que es a través del espíritu, es el que nosotros podamos ser cartas leídas, podamos dar buen testimonio, podamos ser luz y sal, y no solamente conocimiento. Por eso muchos hermanos
vienen al antiguo pacto, vienen a la Torá, los mandamientos, pero se vuelven religiosos. Ay, hermano, usted no usa talí. Ay, hermano, usted no usa esto. Ay, hermano, usted no hace lo otro. No te quedes con el antiguo pacto. Discierne lo que está vigente en el nuevo pacto y en el antiguo pacto y lo que no. Pero no te quedes con el antiguo, sino toma el nuevo también. Porque si entendemos los dos pactos, viviremos en la libertad del Espíritu de Yahweh. Todo aquel que esté libre espiritualmente es aquel que tiene el Espíritu de Yahweh. Entonces, a través del Espíritu de Yahweh, vamos a tener discernimiento, conocimiento y sabiduría de entender qué es lo que debemos de guardar y qué no. ¿Para qué? Para hacer cartas leídas, para dar testimonio, para hacer luz, para hacer sal y ser ministros de Yahweh a través del nuevo pacto por medio de la sangre de Yahshua, por medio del Espíritu de Yahweh. Así que damos gracias al Padre por este mensaje. Espero que haya sido de bendición. Un mensaje que no se enseña mucho, no se habla mucho, pero donde hay muchas verdades que Pablo habla. La letra mata, mas el Espíritu de Yahweh vivifica. No nos quedemos con la letra solamente, sino a través del Espíritu. Porque si tenemos Espíritu y tenemos letra, podremos ser cartas leídas y ser de bendición para los demás. Bueno, hasta acá nomás entonces el mensaje de hoy. Yahweh te bendiga, que tengas un buen reposo. Abrazo grande de México, Sonora, Hermosillo. Damos gracias entonces y estaremos ya la próxima semana con nuevos mensajes. Estaremos también con las escuelas y en el mes de septiembre vamos a tener mensajes de gran bendición, mensajes muy buenos que el Padre está preparando, así que no te lo pierdas. Vamos a entrar a tener serie de estudios también, que va a ser muy bueno de estudiar, de escudriñar y de comprender y entender más las escrituras de Yahweh. Para los hermanos que están comenzando en este tiempo en el ministerio, tienen el canal de YouTube, ahí hay más de 500 mensajes que el Padre ha dado, donde pueden estudiar, escudriñar diferentes temas. Hay muchísimos temas, hay estudios de Torá, hay series de estudios de diferentes libros para que estudien, se capaciten. El canal es Eric Tiseira, Ministerios en Antigua, también a través de Instagram, Facebook y Telegram y WhatsApp. En los grupos, ahí también en el muro de las redes tienen el número de teléfono del ministerio, y para aquellos que quieran ofrendar también lo pueden hacer a través del muro de las redes. Ahí están también los números para diferentes países. Así que hasta acá damos gracias al Padre. Comparte este mensaje, un mensaje de reflexión, de conocimiento y de entendimiento que necesitamos conocer. Así que abrazo grande y nos vemos pronto en otro mensaje. Bendiciones. Shalom.